para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Buenos días, los saludo hoy 15 de marzo, mes de santificación. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez meditaremos en Salió a sembrar. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. En esta mañana vamos a continuar con el enfoque de los temas de domingos en la mañana para estos febrero y marzo, que son los meses de santificación. En esta ocasión nuestro tema es Salió a sembrar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por esta ocasión, por esta oportunidad, Señor, por esta comunión, por tocar nuestro corazón, por prepararnos, Señor. Oramos, Señor, que despierte nuestro oído para estar muy atentos a lo que tienes para nosotros en esta mañana. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema Salió a sembrar, te invito a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 4. Y en Marcos capítulo 4 miremos inicialmente el versículo número 3. Marcos capítulo 4, versículo número 3 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y hermanos, si el Señor nos permite hacer lo que nos dice este versículo, ya estamos rumbo al éxito. Según esta palabra, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Que lo que nos pide el Señor. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Por acá creo que no han oído. ¿Qué es lo primero? Oír. Lo primero es oír. Así como iniciamos esta serie de febrero y marzo, meses de santificación, con el tema Oídos para oír. Si el tema es Salió a sembrar, antes de salir a sembrar, ya hemos tenido que hacer algo que es oír. Si no hacemos primero eso, si no oímos primero, no vamos a tener absolutamente nada relevante que ir a sembrar. Lo primero es oír. Y para eso, recordemos y les recomiendo nuevamente mirar la prédica que tenemos en nuestro canal de YouTube llamada Oídos para oír. Lo primero es presentarnos delante del Señor para que Él despierte nuestro oído, para que Él nos dé ese oído para escucharlo a Él. Dice el versículo 3, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Hay muchas personas, y yo pienso que en este sentido, en esta obra que el Señor ha delegado a la iglesia de salir a sembrar, pienso que hay dos problemas o dos dificultades principales y que están entretejidas allí en ese versículo número 3 de Marcos 4. Lo digo por algo que he podido conocer a través de ya muchos años, de oír en muchos lugares, de darme cuenta, de participar en ciertas actividades y darme cuenta de este primer gran problema, primer gran dificultad que tiene el pueblo de Dios para cumplir esa obra que el Señor nos ha delegado. Y es que muchos salen, pero no saben sembrar. Muchos salen y parece que no saben a qué salen. Tristemente me consta porque
Lo he visto. Salen, pero no saben sembrar. Pienso que ese es uno de los grandes problemas, grandes dificultades que ha tenido la iglesia al Señor. Y la otra dificultad es que hay muchos que saben qué hacer, hay muchos que saben sembrar, pero no salen. Y la palabra es completica. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir. Y después, sembrar. Si no oímos, nunca vamos a poder sembrar. Si oímos y no salimos, no vamos a sembrar. Tenemos que oír, luego tenemos que salir y luego tenemos que sembrar. No hay manera que sembremos si no hacemos esas otras dos cosas primero. Oímos, salimos y sembramos. Dice la palabra del Señor aquí mismo en Marcos capítulo 4, los versículos 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mire que él está explicando cómo es eso de que salió a sembrar. Es cuando un hombre, ¿qué hace? Echa semilla, ¿dónde? En la tierra. Ya sabemos por lo que hemos meditado los domingos anteriores de qué se trata la tierra. ¿Alguno lo recuerda? ¿Qué es esa tierra? Son los corazones de las personas, ¿cierto? Y también sabemos cuál es la semilla. El versículo 26 decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La tierra son los corazones, la semilla es la palabra de Dios y particularmente la palabra de Dios enfocada en el reino del Señor. Esa es la semilla y dice como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Va a explicar lo que sucede, un fenómeno muy especial. Versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un misterio porque ¿qué es lo que encierra la semilla? Vida. Y particularmente esta semilla que es la palabra de Dios, lo que encierra es la vida de Dios. Lo que nos toca a nosotros es, después de oír, salir y echar la semilla en un corazón. Eso tiene un poder espectacular. Para la muestra, todos esos botones que me están mirando en esta mañana. Ese es el poder. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué eran ustedes? ¿Qué éramos nosotros? Algunos de nosotros inclusive era esa tierra junto al camino, eran endurecidos. Así era esa tierra, así éramos nosotros, endurecidos, hasta que el Señor tuvo misericordia y nos tocó. Algunos teníamos los corazones llenos de piedras, ¿cierto? No dejaba que la raíz echara la profundidad necesaria y brotábamos con mucha alegría, entusiasmo y después desaparecíamos. Muchos éramos así. Otros estábamos más tiempo que los anteriores, pero llenos de espinos y esa palabra lo que hacía era ahogarse y nos quedábamos sin fruto. Pero el Señor tuvo misericordia y fue limpiando hasta que empezó a ver el Señor el resultado, el fruto. Lo primero que tuvimos que hacer nosotros fue oír y después de haber recibido esa palabra, ahora ya tenemos que salir y al salir vamos a sembrar. Es lo que nos toca. Hay un poder descomunal en esa palabra, en esa semilla que es la palabra de Dios, que es la vida misma de Dios, que es lo que va a hacer el milagro, pero a nosotros lo que nos corresponde es echarla en la tierra. Usted empieza a decir, uy, pero ¿cómo va a suceder? Pero es que esa persona como está, no, ¿cómo va el Señor? Eso es asunto del Señor. El asunto suyo, el asunto mío, ¿cuál es? Sembrar después de salir y después de... Entonces, el asunto nuestro, ¿qué es? Oír, salir y sembrar. El Señor verá, porque dice la palabra en el versículo 27, y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros no tenemos que saber todo ese misterio. ¿Cómo fue eso? No supimos, pero brotó.
Brotó, dice el versículo 27. Brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué es eso de siega? La cosecha es cuando se recoge el resultado de lo que se sembró. Se sembró la semilla del reino, tiene que haber un resultado que tiene que ver con el reino, tiene que ser el resultado, vimos que son los mismos hijos del reino, y llega un momento de la siega. Esa parte no nos corresponde a nosotros. Esa siega mencionada en el versículo 29 será después cuando el Señor venga por segunda vez. Lo que nos corresponde a nosotros es oír, salir y sembrar. Miren que nosotros tenemos que tener esa claridad. Si estamos pensando, oye, ¿cómo va a ser en ese caso? No, pues que el Señor tiene una enfermedad intratable. Oh, pues que el intratable es Él. No es que la esposa, no es que los hijos, es que se barrió. No, es que nosotros, esos son asuntos que el Señor se encarga. Lo de nosotros es oír, salir y sembrar. De suyo mismo hay un poder, uno no sabe qué pasó, pero brotó, creció. Y los detalles que da el versículo 28 son muy bonitos. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es maravilloso. Y todo eso es por la vida de Dios contenida en la semilla. Y luego la siega, cuando ya está el fruto madurito para ser recogido. Pero lo que tenemos que enfocar nosotros aquí en la tierra, como una canción muy bonita, creo que es del hermano Marcos Vidal, que dice que el Señor vivió para sembrar. Y nosotros debemos vivir para sembrar. Más que para hablar, más que para predicar, es para sembrar. Y tenemos que mirar qué estamos sembrando. Y para sembrar tenemos que oír. Para sembrar tenemos que salir y tenemos que echar la semilla en los corazones. Dejando el resultado al Señor, como nos enseñó nuestro hermano Mario. ¿Recuerdan? Nosotros hacemos la siembra, pero el Señor se encarga de lo demás, porque la vida contenida en esa semilla tiene ese poder. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, dice, son palabras del apóstol Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estos versículos son preciosos y nos dan mucha luz en cuanto a nuestro tema de hoy, salió a sembrar. Tenemos que tener presente que la siembra tiene varias etapas, inclusive antes de echar la semilla en la tierra. Ya sabemos qué pasa, qué hay que hacer antes. Lo primerito, antes de ocuparnos de los otros, es ocuparnos de nosotros mismos. Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros para tener la esperanza de algún día sembrar es oír. Y para oír tenemos que mirar cómo está nuestro corazón, porque es un asunto de actitud. Y vimos que hay 5 cosas relacionadas con nuestra actitud hacia la palabra de Dios, que las identificamos con las 5 vocales. Recordémoslas nuevamente, muy rápido. A de, E de, I de, O de, U de. Eso sí. Cuando tenemos esa actitud hacia la palabra, entonces estamos teniendo un buen oído para la palabra. Y ahora ya tenemos la esperanza. Para tener ese oído tenemos que mirar cómo está nuestro corazón, que no esté endurecido, que no tenga piedras, que no tenga espinos. Entonces esa palabra va a encontrar un buen corazón, una buena tierra para retener y dar fruto con perseverancia. Ya estamos allí.
Ahora lo único que nos falta es salir y echar la semilla en la tierra. ¿Cierto? Y aquí es donde dice el apóstol Pablo en el versículo 6 de 1 Corintios 3, yo planté, él fue el primerito, el apóstol, el pionero, el primerito. En ese corazón no había nada, no había sino piedras, y él estuvo orando, intercediendo, guerreando, aconsejando, ministrando, fue limpiando ese corazón y sembrando la semilla hasta que germinó. Él, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Plantó, pero luego dice, Apolos regó. O sea que no solamente es echar la semilla y adiós, sino que después de echar la semilla hay que tener cierto cuidado, como por ejemplo, regarla, ¿cierto? Y hay unas personas encargadas de sembrar o de plantar, de hacer lo inicial, y hay otras personas encargadas de regar. Todo ese equipo lo que está haciendo realmente es sembrar, que no solamente es echar la semilla y punto. Hay que tener un cuidado. Antes hay que preparar el terreno, luego se echa la semilla y luego ya toca regar, tener un cuidado. Dice el apóstol en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que nosotros no podemos hacer es eso. Nosotros no podemos hacer germinar nada, ni hacer crecer nada. Vimos en Marcos que ella brota y crece, y el que sembró no se dio cuenta cómo. Hay un tras de cámaras, hay un misterio allí. ¿Cuál es el misterio? El poder de Dios. Por eso este apóstol decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un poder que hay allí. Uno no ve cuándo, en qué momento. A veces uno dice ya, y no. Y es ya. La persona ya va a recibir al Señor, ya nació de nuevo. Y después nos damos cuenta que no. O pensamos que todavía no cuando resulta que sí. O sea, no sabemos exactamente el momento, pero tenemos que plantar. Hay uno que planta, hay uno que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Hay una recompensa, queridos hermanos, para los sembradores, para todo el equipo que se encarga de sembrar, no solamente de plantar, sino también de regar, de cuidar la plantica nueva. Hay una recompensa que el Señor dará en el milenio. Sobre esa recompensa de pronto tenemos la ocasión de charlar más adelante. No hemos profundizado en el asunto, pero hay una recompensa específica en el milenio para los que siembran, los que salen a sembrar esta semilla de la palabra del Señor. Pero dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No, eso es lo que somos, colaboradores de Dios. A uno le toca de pronto ir a listar el terreno, a otro le toca ayudar con la semilla, a otro le toca echarla, a otro le toca cuidarla. Pero todo es un equipo de colaboradores de Dios. El que tiene realmente el poder para dar vida y para hacer crecer esa vida solamente es Dios. Muy bien, esta es la parte de sembrar. Pero recuerden que, como dijimos al principio, uno de los grandes problemas se soluciona mirando esos versículos que acabamos de considerar hoy. Porque muchos salen y no saben sembrar. Salen y no saben a qué salen. Inclusive de pronto a estropear la misma semilla o a estorbar la labor del que sí está sembrando. Entonces hay que saber sembrar. Pero el otro problema que mencioné es que muchos saben sembrar, pero no salen. En cuanto a eso, vamos a mirar, por favor, en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje que conocemos como la Gran Comisión son palabras del Señor Jesús. En el versículo 18 es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este versículo lo tenemos que entender muy bien porque es la base de todo. Si usted nota, en el versículo 19 hay un comienzo muy especial. Dice, por tanto. O sea, por tanto, ¿cuál es ese tanto? Lo que ha mencionado en el versículo 18. El versículo 18 es la base de todo. Si no estuviera el versículo 18, lo demás no tendría sentido, porque lo demás es por tanto. Por tanto, lo que dice el versículo 18. Así que pongámosle una lupa ahí a ese versículo 18 que dice, el Señor Jesús se acerca a los discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El contexto de este capítulo 28 es la resurrección. El Señor ha resucitado. Y cuando el Señor resucita, es que sucede lo que Él dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunto, antes de resurrección, ¿el Hijo de Dios no tenía toda potestad en el cielo y en la tierra o sí? O sea que Él no era Dios, básicamente. Porque si es Dios de la eternidad, tiene toda potestad en todo lado, en el cielo y en la tierra, ¿o no? ¿De acuerdo? Ok, entonces, antes de resucitar, ¿tenía toda potestad en el cielo y en la tierra o no? Sí. Y entonces, ¿por qué viene ahora que resucita a decir toda potestad me ha sido dada? Por tanto, ahora sí los manda la Gran Comisión. ¿Por qué no los mandó antes? Si ya tenía toda potestad. ¿Cuál es la diferencia de antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la muerte y la resurrección. Antes de la muerte y resurrección tenía toda potestad, sí. Y ahora ha recibido toda potestad. ¿Cuál es la diferencia? Desde la eternidad ha sido Dios y tiene toda potestad. Desde la eternidad como Dios, solamente parte divina. Pero después de encarnación hay varias cosas que se dan como nuevas. Y por eso es que la resurrección es tan importante. Lo podemos leer en Hechos capítulo 3, lo podemos leer en Romanos capítulo 1, lo podemos leer en Salmos capítulo 2. La resurrección marca un comienzo, lo podemos leer en Hebreos capítulo 5. La resurrección marca un nuevo comienzo, el comienzo de la nueva creación, la resurrección del Señor. Él es primicias. El Señor es primicias de esa resurrección. Y esas primicias nos sirven de garantía. El Señor Jesús como hombre resucitado no tenía toda potestad. Como hombre, no. Como Dios, sí, siempre la ha tenido. Pero como hombre, no. Tenemos que recordar que el Cristo que vive en nosotros no es exactamente igualito como estaba desde la eternidad, porque en la eternidad Él no tenía humanidad. El Cristo que se hace hombre, que muere, que resucita y se imparte en nosotros, es el Cristo hombre y el Cristo Dios. Es hombre y Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay varias cosas, como lo vemos en las citas que les mencioné, Salmos 2, Romanos 1, Hebreos 5, Hechos 3, donde el Padre Celestial le da una especie de aval. De hecho, le hace una declaración. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y de qué está hablando? ¿Cómo el bebé? No, resurrección. ¿Por qué? Porque antes no tenía la parte humana y ahora sí. Por tanto, miren el Señor cómo nos da a nosotros la tranquilidad para salir a sembrar. Como Él ya en resurrección ha recibido toda potestad, basados en esa autoridad del Señor es que nosotros podemos salir a sembrar.
No es porque nosotros de sí mismos tengamos alguna autoridad, sino que es por la autoridad del Señor que se encarnó, que murió, que resucitó y se impartió a nosotros. Él literalmente está en nosotros, como lo corrobora la última frase del versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Cuando nosotros vamos, ay no, que el Señor nos acompañe. ¿Cómo no nos va a acompañar si Él ya está ahí? Pero y uno de los nervios, ¿cierto? Uy, no, voy a ir donde esa vecina que más frega, Dios mío. Que Dios me acompañe. Claro que lo acompañe. Él lo prometió y Él lo que promete, Él lo cumple. Nosotros tenemos que estar en la línea de bendición. Mire, acá hay un rayito de luz. Yo me voy a exponer aquí. Yo creo que me va a dar un reflejo maluco en las gafas, pero lo voy a hacer a propósito. Si yo me hago en esa línea, me caen de pleno los rayos, pero si yo me salgo de la línea, ya no. Así es la bendición del Señor. Él nos dijo, vayan por aquí, que por aquí está la bendición. Entonces, por ahí es que tengo que andar yo. No es que Él quitó la bendición, es que yo me quité de la línea de su bendición. Y Él no va a cambiar su palabra por mis caprichos, sino que yo tengo que dejar mis caprichos y alinearme a la bendición de Dios. Y entonces ahí voy a disfrutar de pleno esa bendición. Por la resurrección del Señor es que Él ha recibido esa autoridad y esa autoridad nos acompaña porque Él está en nosotros. Por eso empieza el versículo 19 así, por tanto, id y haced discípulos. Y me gusta mucho que lo primero que tenemos que hacer es que, según el versículo 19, ¿qué es lo primero? Ir. Hermanos, definitivamente la palabra es salió a sembrar. Nosotros podemos quedarnos acá, hacer una buena reunión, una buena música, un buen ambiente, mejorar el local, ser muy amables con todas las personas nuevas y esperar a que vengan acá para nosotros sembrarles, pero así no es. Tenemos que salir a sembrar, como el título de hoy, como lo dice en Marcos 4:3, o como lo dice Mateo capítulo 28, id y haced. No es que vengan acá y acá los hacemos discípulos, no. La iglesia tiene que ir. Diga, tengo que ir. Comprométase con la persona que está ahí al lado suyo. Dígale, yo tengo que ir. Bueno, ahora hagamos una salvedad. Si usted es iglesia, porque esto es para quién. Si usted no nada que ver con la iglesia, no, entonces ya, en esos días vamos por usted. De acuerdo, en serio. Y nos toca. Porque no, si una persona está con nosotros y no es iglesia, no tiene vida de iglesia, la vamos a dejar morir. Mire, hagamos una pausita acá. ¿Qué pasa con una persona que está entre nosotros cumplidamente y todo, y le tenemos de cariño y todo eso, pero no es iglesia? ¿Qué pasa si esa persona muere? Y no es iglesia. Se va para el lago de fuego, o sea, no inmediatamente sabemos, pero allá va a dar. Y estando entre nosotros, no, tenemos que ir por esa persona. Viene y viene, posiblemente algún día se salve acá, posiblemente, pero no sería lo corriente. ¿Qué es lo corriente? ¿Qué sería lo normal? Que nosotros vayamos a donde está esa persona y la salvemos. ¿De acuerdo? Entonces, si usted es iglesia, eso es con usted. Si somos iglesia, esto es con nosotros. ¿Qué? Por la autoridad, por la potestad que tiene el Señor, vamos y hacemos discípulos a todas las naciones. Este versículo lo hemos explicado varias veces. Lo primero que el Señor menciona aquí es el bautismo. ¿Cómo es ese bautismo? Dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note, y voy a decir por lo menos 3 cosas muy rápidas, no voy a ahondar, esto ya lo hemos visto antes. Note que no son 3 nombres, como dicen de manera burlona algunas personas que están en una secta. Dice que la iglesia cristiana bautiza en 3 nombres. Aquí no menciona 3 nombres. Note que dice bautizándolas. ¿Qué dice su Biblia? ¿En los qué? Bautizándolos en los qué. No dice los, dice el singular. Nosotros no bautizamos en nombres, sino en el nombre. Es un solo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es bautizar? Bautizar literalmente es sumergir.
Eso es bautizar. ¿Y en qué tenemos que sumergir las personas? En el nombre. ¿Y qué es el nombre? El nombre es la misma persona. Nosotros tenemos que coger a las personas para convertirlas en discípulos. Ellos son gentiles, ellos son mundanos, ellos no son del pueblo de Dios, son inconversos, son literalmente hijos del diablo. Les vamos a cambiar esa paternidad, les vamos a cambiar la nacionalidad, les vamos a cambiar el reino. Ellos van a pasar de tinieblas a luz, van a pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, van a pasar de ser del mundo a ser de la iglesia, van a pasar de ser gentiles a ser del reino de Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo primero es que los tenemos que sumergir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a coger a las personas y las vamos a meter, las vamos a sumergir en nuestro Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los sumergimos allí. Ese bautismo tiene dos partes, una parte que es visible y otra parte que es invisible. ¿Cuál es la invisible? La que acabo de decir. ¿Cuál? Sumergirla. Ustedes denle una miradita a la hermana Lucia y usted la ven sumergida, la ven sumergida en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayas a ver, ¿no? No se ve. Esa parte es una parte invisible, pero hay una parte visible que es testimonio de la invisible. ¿Cuál es? Cuando la vimos ir al agua, cuando fue sumergida en el agua. Ese es el testimonio visible de lo que ya sucedió de manera invisible. ¿Tiene sentido que una persona se sumerja en el agua sin que haya sido sumergida en Dios? No tiene ningún sentido y un poco de gente hace eso. Lo que hizo fue mojarse. ¿Cierto? Entonces, ese es el bautismo. Y luego, no solamente es el bautismo, sino que luego el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que no es enseñarles la palabra. ¿O sí? Es enseñarles a obedecer la palabra. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ¿qué? Mandado. O sea que esos que están yendo a ser discípulos son los primeros que tienen que obedecer. ¿Cómo les van a enseñar a las otras personas a obedecer? Con su ejemplo. Ve, usted tiene que orar y nunca lo ven orando. Usted tiene que reunirse y no se reúne. Usted tiene que ofrendar y no ofrenda. Usted tiene que, y no lo, o sea, ellos les vamos a enseñar a guardar, a obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Note que no solamente es echar la semilla como tal, sino que echar la semilla tiene un cuidado que es antes, preparar el terreno, técnicamente echar la semilla y luego un cuidado. Todo esto lo dice el Señor. La promesa del Señor es que vamos a tener su respaldo todos los días. Termina así diciendo el versículo número 20. Miremos aquí mismo en Mateo el ejemplo mismo del Señor Jesús en el capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. El Señor nos da ejemplo. Dice así: recorría Jesús algunas de las ciudades. Tu Biblia dice todas. Wow. Esa parte, queridos hermanos, ya nos tiene que dejar sin aliento. ¿Qué recorría el Señor? Todas las ciudades, ¿cierto? Él iba por las ciudades principales. ¿Y punto? Y wow. El Señor iba, en otras palabras, por cada rincón. Hermanos, nosotros como sembradores, después de oír, tenemos que salir, tenemos que ir por todos los rincones, echando la semilla en los corazones. Por todas las ciudades y aldeas, por todas las calles, por todas las carreras, por todas las avenidas, por todas las manzanas, por todas las casas, por todas las comunas, por las redes sociales, por todos los medios.
Así como lo hacía el Señor, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía el Señor? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor iba por todos lados. ¿Qué hacía el Señor? Básicamente, recordemos. Recorría todas ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñaba. ¿Qué más? Predicaba. ¿Qué más? Sanaba. ¿Qué más? Liberaba. Entonces dijo, ya tienen todo el paquete completo, ya tienen todas las bendiciones, o él detectó alguna otra necesidad. Ojo, el Señor detectó otra necesidad. ¿Qué necesidad? El Señor vio que aunque ya había recorrido todos lados, aunque ya había enseñado, aunque ya había predicado, aunque ya había liberado, aunque ya había sanado, ¿qué pasó? Algo les faltaba. ¿Qué les faltaba? Un pastor. Le faltaba un cuidado a las personas. No es solamente ir, yo ya predicé, ya. El Señor sabe que se requiere un cuidado. Por eso los grupos de vida están en el corazón del Señor. Porque en los grupos de vida, nosotros como parte del grupo de vida tenemos que oír. Y para oír tenemos que preparar nuestros corazones. Sí, tenemos que oír. Pero también tenemos que salir a echar las semillas. Vamos a plantar, pero también tenemos que regar. Después de predicar, después de enseñar, después de liberar, después de sanar, ¿sigue la gente con necesidad? Sí. ¿Qué necesidad? Hay que darles un cuidado, un pastoreo. ¿Y eso cómo lo hacen? El grupo de vida. Tiene el grupo de vida allí donde mínimamente, tiene una cita semanal con las personas. Y esa cita, primero, de pronto para algunos es semanal, después ya se vuelve habitual, de una amistad, una relación continua de todos los días. ¿Y eso qué es? Un cuidado que todos necesitamos. Porque todos somos miembros del mismo cuerpo y todos nos necesitamos y nos ayudamos entre todos. Esas personas hacen parte del cuerpo, entonces ya necesita esa persona ese cuidado. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo que el Señor nos da allí en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Él iba por todos lados. Él no se quedaba, bueno, el que quiera escuchar la palabra, yo voy a estar allá en el monte. Ellos verán, no, él iba y buscaba a las personas por todas las ciudades y por todas las aldeas. Tenemos que salir para sembrar, hay que salir. Miremos por favor en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren el Señor tan consistente que es. Inicialmente en el versículo 4, miren lo que les dice. Y estando juntos les mandó, ¿qué les mandó el Señor? Que no se fueran. Que no se fueran ¿de dónde? No se vayan de Jerusalén, sino que en vez de irse, ¿qué tenían que hacer? Se tenían que quedar allí esperando la promesa del Padre. Ya sabemos que esa promesa del Padre, ¿cuál es? ¿No sabemos o sí sabemos? ¿Cuál es la promesa?
que se refiere aquí en Hechos 1:4, la venida del Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo ya estaba en ellos desde el día de la resurrección, pero mes y medio después iba a suceder algo, otra cosa distinta, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Sobre ese asunto es que aquí llama bautismo, ¿cierto? Versículo número 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso sucedió y lo está narrado en el capítulo siguiente, en Hechos capítulo 2. Primero les dice, no se vayan, pero luego, ¿qué les dice en el versículo 8? La última parte del versículo 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Muy bien, ahí donde están, pero luego les dice, en toda Judea. Judea es toda la provincia donde está Jerusalén. O sea que ahí ya tenían que salir de Jerusalén hacia toda Judea. Pero luego les sigue diciendo, en Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria es la provincia que está más al norte de Judea. Entonces no solamente tenían que salir de Jerusalén y abarcar toda Judea, sino que también tenían que ir a la siguiente provincia, a toda Samaria. Y eso es que dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, primero les dicen, no se vayan, quédense. Pero después les dice, tienen que irse, tienen que salir. Ellos se tenían que quedar para ser literalmente investidos de poder, como revestidos. Un policía no sale a trabajar sin el uniforme, se va uniformado. Si sale sin uniforme, le falta la autoridad, pero el vestido representa su autoridad, entonces puede desempeñar sus funciones. La iglesia no estaba muerta, la iglesia estaba viva. El apóstol Pedro estaba vivo. De hecho, hay unos indicios en el capítulo 1 de que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ellos estuvieron orando por varios días y estaban unánimes. Y yo les aseguro, para orar varios días unánimes, por cuenta propia, por el buen comportamiento de todos, no es posible. Se necesita la acción del Espíritu. Ellos ya tenían el Espíritu como vida, pero les faltaba el Espíritu como vestido, como el vestido que les daba el poder para ser testigos del Señor. Cuando eso ya sucedió, ¿qué pasó? Ellos ya tenían que irse. Pero les quiero contar anticipadamente que en vez de irse, ellos se quedaron. Ya recibieron el vestido, ya recibieron el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y en vez de irse a toda Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra, se quedaron bien frescos en Jerusalén. Antes de mostrarles eso, note que el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Me seréis testigos. El Señor quiere que seamos ministros suyos. Amén. Y el Señor quiere que seamos testigos suyos. Amén. Ser ministro tiene que ver con ministerio, con la obra. Ser ministro tiene que ver con peinarme bien peinadito, tener la camisa bien blanquita y la corbata bien aguamarina. Ser ministro tiene que ver con preparar este mensaje y unas luces y un video y un audio y todo el proceso que hay. Tiene que ver con orar por la reunión, preparar los corazones, empezando por el mío. Todo esto es obra. Ese es el ministerio. Tiene que ver con el ministro. El ministro tiene un ministerio. El Señor quiere que todos los ministros tengamos un ministerio. Pero ser testigo va más allá de ser ministro. Porque ser testigo no tiene que ver con la obra solamente, sino que tiene que ver con la misma vida. Cuando yo estoy en la casa, yo no necesito ser un ministro, pero sí necesito ser un testigo.
Yo estoy dando en estos días, y ha sido un privilegio muy especial. El lunes pasado empezamos a enseñar a unos hermanos que se están preparando para el ministerio en el sur. Y cuando yo llego allá, hago una obra. Pero en el trayecto, estoy siendo testigo. Todo el tiempo somos testigos. Cuando nos ven, cuando nos oyen, estamos testificando, estamos siendo testigos del Señor, estamos diciendo, a mí me consta el amor de Dios. ¿A cuántos les consta el amor de Dios? ¿A cuántos les consta el poder de Dios? ¿A cuántos ha salvado el Señor? ¿A cuántos ha sanado? ¿A cuántos ha perdonado? ¿A cuántos ha edificado? Todo eso nos consta. Entonces lo testificamos, no preparando un mensaje, sino viviendo, alumbrando, siendo luz. Más que un ministro, el Señor les dijo a ellos, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a hacer testigos. No solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como les digo, ellos se quedaron muy contentos en Jerusalén. Vamos por favor al capítulo 8, Hechos capítulo 8, el versículo número 1. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir, conocido como el primero que murió por causa del evangelio. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba la iglesia? Ok. ¿En qué capítulo el Señor les dijo a ellos que tenían que quedarse en Jerusalén? Capítulo 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpliera lo que se cumplió en qué capítulo? En el capítulo 2. En el capítulo 2 se cumplió lo que ellos tenían que esperar, la venida del Espíritu Santo como poder sobre ellos. Pasa el capítulo 3, pasa el capítulo 4, pasa el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. ¿Dónde están ellos? Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Tenían que estar ellos en Jerusalén todavía? No. Ellos ya tenían que estar ¿dónde? Ellos ya tenían que por lo menos ya ir por Samaria, ¿cierto? O por lo menos ya tienen que haber abarcado toda Judea. O de pronto más allá de Samaria. Pero no. Están muy campantes donde. Aquí estamos chévere entre nosotros. Cantemos unos coritos. Y un tiempo de oración. Eso es rico. Un tiempo de comunión. Muy rico. Muy rico. Pero van a ser testigos entre ellos. Robert, ¿cómo te parece que Dios es amor? Robert ya sabe. Pero ahí hay otros que no saben. Y ellos se quedaron siendo testigos entre ellos. Pero ¿qué sucedió? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Versículo 1. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, donde tenían que ir. Por toda Judea. ¿Y a dónde más? Y de Samaria. El Señor sabe lo que necesitamos. Y cuando ellos se quedaron allí y no hicieron lo que tenían que hacer, entonces el Señor permitió esta persecución para que ahora sí fueran a toda Judea y a Samaria. Versículo 4 de ese mismo capítulo 8. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué hacían? Anunciando el evangelio. El Señor se salió con la suya. Quería que fueran testigos y se quedaron allí. Ah, sí, viene persecución. Ahora sí, corra para todas. Salieron de Jerusalén. No, en Jerusalén, peligroso estar en Jerusalén. Vámonos para cualquier lado de Judea, menos en Jerusalén. Y luego para Samaria. Eso fue lo que sucedió. ¿Y qué hacían según el versículo 4? Anunciando el evangelio. Vamos al capítulo 11, por favor. Hechos, capítulo 11. Y miremos en Hechos capítulo 11 los versículos 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21 dice, ahora bien, los que habían sido ¿qué? Esparcidos a causa de la
persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Y qué es lo que hablaban? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Quiénes lo hicieron? Los que fueron esparcidos por causa de la persecución. Hermanos, el Señor nos da una instrucción y nos da lo que necesitamos para llevar a cabo esa instrucción. Para ser testigos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Eso ya lo hizo el Señor. Hay algunas personas que son creyentes y dicen, no, hasta que no venga el Espíritu sobre mí, no voy a ir. Y les tengo noticias, y particularmente los que escuchan por el canal, por internet, les tengo noticias. El Señor ya lo hizo. El Espíritu Santo ya vino. La iglesia ya fue bautizada. Y fue bautizada en dos partes. Parte número 1, Hechos capítulo 2. Parte número 2, Hechos capítulo 10. Y lo puedes corroborar en 1 Corintios 12. El Espíritu ya bautizó a la iglesia. Ahora, ¿qué le tuvo que hacer a la iglesia? Ir a donde el Señor dijo. Diga, tenemos que ir. Tenemos que salir. Diga, tenemos que salir. Entonces, ya sabemos que hay 3 verbos principales para la obediencia al Señor. El primer verbo es oír. El segundo verbo es salir. Y el tercer verbo es, digámoslo juntos, oír, salir y sembrar. ¿Y quién va a hacer todo el misterio detrás de esa semilla? El Señor. El Señor es el que va a dar el crecimiento. Hermanos, y esto solamente con hacerlo, que no sabemos cómo fue, qué sucedió, el Señor es el que se encarga de eso. Eso no solamente va a ser una alegría para nosotros y no va a ser solamente gloria al Señor, porque el fruto le da gloria al Señor, sino que recuerden que tiene recompensa. Así que mucho ánimo, hermanos. Estemos atentos para oír, pero estemos listos para salir y preparados para sembrar. ¿De acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos permites oír. Ayúdenos, Señor, a tener esa confianza que vamos contigo, que tú prometes y tú cumples. Tú has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos. Es una realidad. Lo vamos a experimentar. Vamos a salir y vamos a sembrar. Vamos a echar esa bendita, esa poderosa semilla de tu palabra en muchos corazones, Señor. Lo queremos hacer en obediencia. Lo queremos hacer para tu gloria. Queremos disfrutar ese salir a sembrar. Ayúdenos, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.